Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Ya habéis visto que se ha modificado la ley de contrato del sector público, os lo avisé a través de un short hace un par de días y hoy os quería explicar un poquito en qué consiste esta modificación. Pero antes de nada deciros que no os agobiéis, que parece que es muy compleja la modificación, pero en realidad es solo tener en cuenta un par de cosas, ¿vale? Entonces, empezamos. En primer lugar, la modificación de la ley de contratos se ha producido por la ley 11/2023 de 8 de mayo, que se llama pues de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificada, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, y por la que se modifica la ley 12/2011 de 27 de mayo sobre la responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. Bien, en resumidas cuentas, la Ley 11/2023, que es la que modifica actualmente la Ley de Contrato del Sector Público, ¿vale? Y se modifica en el siguiente sentido, porque esta ley modifica la letra B del apartado 1 del artículo 71 de la Ley de Contrato del Sector Público y también da una nueva redacción al artículo 103 en sus apartados 2 y 5 de la Ley de Contrato del Sector Público, ¿vale? Estos dos artículos son los que se modifican, el artículo 71 y el artículo 103. Con respecto al artículo 71, ¿en qué modifica esta ley al artículo 71.1.b de la Ley de Contratos? En primer lugar, quiero señalaros una cuestión y es que el artículo 71.1.b ya se vio modificado por la Ley 2/2023 de 20 de febrero, ¿vale? Y también por la Ley 4/2023 de 28 de febrero. Pero estas dos leyes no entraron en vigor a la misma vez. Es decir, la Ley 2/2023 entró en vigor el 13 de marzo y la Ley 4/2023 entró en vigor el 2 de marzo. ¿Y qué pasó? Que cuando entró en vigor la Ley 2 el 13 de marzo, no incorporó la modificación del artículo 71 de la Ley 4/2023. Entonces se quedó un poco chapucero, porque las dos leyes modificaban aspectos del artículo 71, pero al publicarse la Ley 2 más tarde que la Ley 4, al final no incorporó lo que modificaba la Ley 4 y se quedó a medias. Por tanto, ahora, con esta modificación del artículo 71 a través de la Ley 11/2023, ya se arregla ese desajuste. Y lo único que viene a decir, o lo único que modifica respecto al artículo 71.1.b es una nueva prohibición para contratar, que señala que también será causa de prohibición para contratar por infracción grave o muy grave en materia de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales cuando se acuerde la prohibición en los términos previstos en la Ley 4/2023 de 28 de febrero, que es la ley que os he hecho referencia, ¿vale? Para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Es decir, con esta modificación ya se arregla el desajuste que se quedó con las dos anteriores leyes que modificaban este artículo, ¿vale? Por eso hace referencia a este artículo 4/2023, porque se quedó colgando y al final no se incorporó por el desajuste de entradas en vigor de ambas leyes. Bien, en definitiva, la ley 11/2023 lo que hace es incorporar nuevas causas de prohibición para contratar, ¿vale? Que es lo que os señalo en amarillo. Es simplemente tener en cuenta esta nueva causa de prohibición para contratar, interiorizarlo y ya está. Aquí no hay mucho que entender. Donde hay más enjundia es en la modificación del artículo 103, que lo modifica tanto en el apartado 2 como en su apartado quinto. Con respecto al apartado 2, hace referencia a la revisión de precio, el artículo 103, ¿vale? Y con la anterior y actual redacción de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuáles son los contratos que pueden ser objeto de revisión de precio?
los contratos de obra, los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas, los contratos de suministro de energía y los contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años. Esto era y es también los contratos que podían ser objeto de revisión de precios. Con la anterior ley, con el anterior artículo 103, apartado 2, solamente eran estos contratos. Ahora, con la modificación que se ha realizado, se incorporan nuevos contratos con posibilidad de revisión de precios. Por tanto, como señalo en la diapositiva, con la nueva redacción del apartado 2 del artículo 103, se ha ampliado la posibilidad de revisión de precios a otras tipologías contractuales. ¿A cuáles? A los contratos que no sean de obra, a los contratos que no sean de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas y a los contratos que no sean de suministro de energía, aunque su periodo de recuperación de la inversión sea inferior a 5 años, siempre que la suma de la participación del presupuesto base de licitación del contrato de las materias primas, bienes intermedios y energía que se hayan de emplear supere el 20% de dicho presupuesto. Es decir, se pueden revisar los precios en los contratos que no sean de obra, en los contratos que no sean de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas y en los contratos que no sean de suministro de energía cuando, aunque su periodo de recuperación de la inversión sea inferior a los 5 años que se señala, tenemos que tener en cuenta que la participación en el presupuesto base de licitación del contrato, dichas materias, que son las materias primas de bienes intermedios y energía, supere el 20% de dicho presupuesto. ¿Vale? En ese caso, cuando supere el 20% del presupuesto base de licitación, se puede revisar los precios. Y por tanto, esa revisión del precio solo afectará a la fracción del precio del contrato que representa dicha participación. Es decir, si las materias primas, los bienes intermedios y de energía suponen un 5% del presupuesto de base de licitación total, esa revisión de precios solo afectará a esa parte, a ese porcentaje. No a todos los precios que forman parte, que se toma como base para calcular el presupuesto base de licitación, ¿vale? Y además se debe indicar en el pliego el peso de cada aspecto, ¿vale? De cada materia prima, de bienes intermedios y de energía. ¿Ok? Por tanto, se amplía la tipología de los contratos. Y además, pero no, se amplía, pero se tienen que tener en cuenta estos aspectos que os he señalado, ¿vale? Y os lo vuelvo a repetir para que quede claro. Siempre que, a pesar de que la recuperación de la inversión sea inferior a 5 años, siempre que la suma de participación en el presupuesto de base de licitación de las materias que sean, de las materias primas, de los bienes intermedios y de la energía que se haya de emplear supere el 20%. ¿Cuál es la finalidad de esto? Lo que se está intentando con esta modificación es, os pongo un ejemplo. Nosotros hemos adjudicado un contrato, ¿qué te digo yo? De suministro de energía, por ejemplo, ¿no? Y ahora, de repente, por el encarecimiento de la energía, ha subido el coste de ese servicio, ha subido más de un 20%. Pero por la subida de energía. Entonces, ahora la ley sí te permite que tú revises ese contrato, el precio de ese contrato, ¿vale? Pero solo en la parte que ha provocado esa subida del importe, es decir, de materias primas, de bienes intermedios y de energía, no cualquier partida de los precios, ¿vale? Bien. Y por eso te dice también, la revisión solo podrá afectar a la fracción del precio del contrato que representa dicha participación. Porque lo que quiere evitar la ley es que a través de la revisión esta nueva de revisión de precios, de esta nueva posibilidad que se amplía, tú puedas revisar todos los precios. No, 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 solo se van a revisar los precios que realmente han hecho que suba más de un 20% el coste del contrato. Espero que se entienda. Bien, respecto a la modificación del apartado 5 del artículo 103, os recuerdo
que en la redacción anterior de la ley, en este apartado se señalaba que se podría revisar los precios siempre que se hubiera ejecutado al menos un 20% de su importe y hubiese transcurrido 2 años. Señalaba 2 años. Y ahora, como os señalo aquí, yo lo pongo en negrita, es necesario que transcurra al menos el 20% de su importe, que se haya ejecutado al menos el 20% de su importe y que transcurra un año. Ya no son 2 años, es un año desde su formalización. Además añade, en consecuencia, el primer 20% ejecutado y el importe ejecutado en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. Esto también ha cambiado, porque también señalaba que los 2 primeros años quedaban excluidos de la revisión. Ahora, como se reduce y hemos pasado de 2 años a que sea necesario que solo transcurra un año, también se excluye el primer año en vez de los dos años, por coherencia, ¿vale? Entonces, con la nueva redacción del apartado 5, se reduce a un año el marco temporal de ejecución del contrato para que pueda operar la revisión de precios. Simplemente es esto, ¿vale? Donde antes eran 2 años, ahora es un año. Esto es típica pregunta tipo test, creo que podría preguntarse, ¿vale? Yo creo que es una pregunta con bastantes posibilidades de que pueda caer en un tipo test. Pues hasta aquí la explicación. Parece que es muy difícil, pero en realidad es tener en cuenta un par de aspectos solo, ¿vale? Espero que os ayude. Chao, hasta el próximo vídeo. Uy, perdón.